guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas predicaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llena nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gracias, Señor. Tú eres grande y digno. Tú sigues siendo grande, sigues siendo digno de nuestra alegría, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor. Sigue siendo fiel. Gracias, Dios. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque tú eres grande y digno de alabar. Dios, tú eres grande y digno de alabar. Dios, tú eres grande y digno de alabar. ¿Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios? Que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperamos en Dios que todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien, que estén seguros, que haya alimento en sus casas, que haya paz en el corazón de cada uno, que haya salud y sobre todas las cosas, pues que de una u otra manera la presencia de Dios esté bendiciéndolos constantemente. Gracias por estar con nosotros una vez más en una emisión de sus programas de Producciones Centro Victoria, que le llegan a ustedes desde el sur de Costa Rica, en América Central. Felices de contar con su
apoyo, de contar con su fidelidad, que ya son muchos años, de que a través de estos programas pues podemos transmitir algún consejo de la palabra de Dios, podemos analizar algunos textos de la Biblia, podemos animarnos unos a otros, que al final de cuentas, pues de esto es lo que se trata la vida cristiana. Todos tenemos momentos altos, tenemos momentos bajos, y pues qué bueno cuando sabemos que no estamos solos, sino que siempre alrededor nuestro hay una familia espiritual, algunos de los cuales ni siquiera conocemos personal o físicamente, pero que hay gente en todo el planeta orando por nosotros, unos oramos por los otros, unos nos sostenemos, y juntos, con la ayuda del Señor, pues vamos sacando la tarea adelante, vamos corriendo esta carrera que nos fue encomendada, vamos peleando esta batalla y vamos ganando la victoria también, en el nombre del Señor. Bueno, en esta ocasión yo quisiera empezar con ustedes, si tienen sus Biblias ahí a mano, tal vez no sé si irá a ser una serie de estudios, pero sí me gustaría empezar con ustedes a analizar algunos textos escatológicos. Vamos a ir explicando para los que son nuevos algunos conceptos. Escatología es una rama de los estudios bíblicos que tiene que ver con los eventos finales, tiene que ver con lo que nosotros llamamos popularmente las profecías bíblicas con respecto a los tiempos del fin, a qué va a ocurrir poco antes del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Y quizá ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué ese tema? Porque es un tema sumamente importante, muy actual, en un momento en que vemos que están ocurriendo simultáneamente tantas cosas extrañas en todo el planeta. Estamos en medio de una pandemia, han pasado, vamos a ver, ya casi 9 o 10 meses. En este momento estamos en diciembre del 2020, sí, que ya debemos de llevar por lo menos 10 meses, donde todos los continentes y todas las naciones se han visto afectadas. Están ocurriendo cosas a nivel político, a nivel militar, a nivel financiero, a nivel de sanidad pública, a nivel religioso, espiritual. O sea que estamos en un tiempo muy interesante. Y esto también pues genera en millones de personas, genera confusión, genera temor, expectativa, qué será lo que viene, qué va a pasar el siguiente mes. A veces las cosas cambian tan rápido que de un día para otro hay un decreto nuevo, hay una nueva noticia. Y entonces, repito, esto pues va creando un ambiente como de tensión, como de caramba, ¿qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi negocio, con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y los que somos creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues no estamos exentos de eso tampoco. Igual nos preocupamos, igual pensamos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero la diferencia con nosotros es que nuestra fe nos provee una guía, nos indica más o menos una hoja de ruta de qué es lo que está pasando y nos permite tomar estos acontecimientos y ubicarlos dentro de un contexto mucho más amplio. O sea, nosotros creemos que Dios, el creador del universo, tiene un plan, que desde antes de crear el universo ya Él tenía un plan para la creación, un plan para los seres humanos, un plan para su iglesia. Y entonces pues lo que hacemos es acercarnos a la Biblia, tratando de leerla sin fanatismo, sin dogmatismo, pero sí acercarnos a ella para buscar quizá no detalles para alimentar el morbo de las personas, sino guías, principios que nos permitan decir, bueno, en este momento, en el mapa de Dios, en el cronograma de Dios, estamos ubicados aquí. Hoy quisiéramos empezar con un libro del Nuevo Testamento, que obviamente es como vamos a ver, el más importante en el tema profético, en el tema escatológico, es el libro de Apocalipsis, que significa precisamente revelación. Apocalipsis es un libro al que muchas personas les tienen temor. Hemos oído gente, cuando hay una catástrofe, dice, fue una tragedia de dimensiones apocalípticas. Apocalipsis siempre se relaciona, o la gente lo relaciona más bien, con tragedias, con cosas terribles, espantosas. Pero en realidad Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de fe. Complejo, sí, es complejo, porque en realidad está escrito en claves. Hay que conocer un poquito del Antiguo Testamento,
hay que entender algún poco de simbología, los números tienen importancia, pero bueno, lo importante es que la misma Biblia nos da las llaves para poder comprender el mensaje de Apocalipsis. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, por varias razones. Fue escrito alrededor del año 95 después de Jesucristo. Es el último libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, que se escribió, que se cree que lo redactó el apóstol Juan, que estaba prisionero, desterrado en la isla de Patmos. Y con este libro se cierra el canon del Nuevo Testamento. Es decir, se cierra la lista de libros que fueron admitidos como inspirados por el Espíritu Santo y que sirven de regla de fe y conducta para la iglesia. Así que no es cualquier libro. Y ya desde el capítulo 1, desde el primer versículo, hay una insistencia en que los lectores entendamos cuál es la importancia de este libro, que, repito, ha sido tan manoseado, ha sido tan mal interpretado, y que a veces muchos creyentes ni siquiera lo leen, porque dicen, es que no entiendo, eso es complicado, habla de bestias, de cuernos, eso da miedo, habla de muertos, de guerras, y entonces simplemente lo dejan por ahí y se pierden pues un mensaje riquísimo. El versículo 1, dijimos, el primero del libro, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a decir nada más, este no es nuestro texto hoy, pero para que entendamos que desde los primeros 3 versículos ya hay una carga, hay una presión emocional, para que entendamos la importancia del mensaje que contiene este libro. Vamos a ver. Notemos el origen, cómo lo describe. En realidad, lo que empieza diciendo el versículo 1 es que esta no es la revelación del apóstol Juan, como dicen algunos. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios el Padre, el creador del universo, le da una revelación ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, que ya en este momento obviamente había muerto, había resucitado ya hacía unos 55, 60 años y había ascendido a la diestra del Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo irán a hacer todas estas cosas? ¿Cuándo irá a ser tu segunda venida? Y Jesús les dijo, bueno, el día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles de mi Padre. Entonces, mientras Jesús estuvo aquí en este planeta, en su ministerio terrenal, había cosas que Jesús ignoraba, que el Padre no le había revelado. Pero luego que Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, luego de que resucita y asciende, el Padre le revela. Dios, entonces, dice Apocalipsis 1.1, le dio una revelación a Jesucristo. Imagínense cuál es el origen, entonces, de este libro. Es Dios, el Padre, le da una revelación a Jesucristo. Muy bien, ¿para qué se la da? Le dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, vamos, Dios le da una revelación a Jesucristo. Y aquí tenemos ya 2 personajes, Dios el Padre y Jesús. Esta revelación Jesús se la entrega a su ángel, no a un ángel, como algunas personas dicen, porque ángeles hay millones, pero a su ángel, es un ángel especial, es el ángel de Jesús, es el mensajero de Jesús, que esa es básicamente la tarea de los ángeles. Entonces Dios el Padre le da una revelación a Jesús, Jesús se la entrega a su ángel, para que su ángel se la haga llegar a su siervo Juan, que está en la isla de Patmos. Y aquí tenemos ahora 4 personajes. Dios el Padre, que es la fuente de la revelación, Jesús, que es el destinatario primero de esa revelación, el ángel, que es el transmisor de la revelación que Jesús ha recibido, Juan, que es el receptor del mensaje que el ángel le trae. ¿Y qué hace Juan con eso? ¿Cuál era su tarea? Dice, muy claro, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto. Y aquí entramos en juego nosotros. Entonces, esta historia de este libro, vea que solo lo que nos indica el primer versículo. Esta historia de este libro inicia en los lugares celestiales con Dios el Padre, que le da la revelación a su Hijo Jesús, que se la encomienda a su propio ángel. Este ángel la pasa a Juan, el siervo de Dios, el apóstol, para que Juan la escriba y nos la haga llegar a nosotros. Y ya tenemos entonces 5 partes en esta historia y apenas estamos en el versículo 1. Entonces esto no puede ser cualquier libro. Ninguno de los otros 65 libros de la Biblia tiene esta cantidad de información acerca de su origen, su transmisión y su recepción. Es el último libro del canon. Después de esto ya no iba a haber más revelaciones escritas ni más libros. Aunque los mormones y algunos otros grupos digan lo contrario. El origen del libro es impresionante. Ahora, ¿cuáles son los receptores finales? Dicen los siervos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Esta gente debe conocer, dice el versículo 1, se le da este libro para que conozcan las cosas que deben suceder pronto. Y este elemento cronológico, este elemento de tiempo, vuelve a aparecer en el versículo 3, que dice que dichosos los que oyen y obedecen lo que dice este libro, porque dice el tiempo está cerca. Eso es lo que uno nota en Apocalipsis, constantemente está diciendo el tiempo está cerca, estas cosas van a suceder pronto. Y podemos preguntar, tenemos todo el derecho de hacerlo, cómo si eso se escribió hace casi 20 siglos, entonces, ¿qué pasó? Porque Juan y todo el libro una y otra vez dicen esto, ya vengo pronto, esto debe suceder pronto, estas son las cosas que están para acontecer dentro de poco, y llevamos 2000 años. Bueno, tenemos que entender varias cosas. Somos criaturas que vivimos en el tiempo, vivimos en el espacio. Dios no. Dios no se mueve en el tiempo. Es eterno, aunque no entendamos siquiera lo que significa este concepto, pero Dios es eterno, está fuera del tiempo. Y cuando entra a relacionarse con los seres humanos, la escala de tiempo de Dios es un poquito diferente a la de nosotros. Todos sabemos que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. O sea, 1000 años para nosotros es una cantidad inimaginable de tiempo. Son generaciones y generaciones que nacen, que mueren, que sufren, que aman, que pelean. Para Dios es un pestañeo, es nada, o sea, es un día, es como es una metáfora, tampoco es que 1000 años equivalen exactamente a 24 horas en el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Pero es para decirnos que esta medida de tiempo, tal vez Einstein lo hubiera podido explicar mejor, es relativo, o sea, depende una cosa es mi percepción del tiempo y otra cosa es de la perspectiva de Dios. Desde que Juan escribió esto, si tomamos literalmente eso de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y Juan hace 2000 años dijo estas cosas deben suceder pronto, bueno, en el tiempo de Dios apenas estamos cumpliendo 2 días. O sea, apenas estamos cumpliendo 2000 años después de que Juan escribió esto. Así que cuando uno lee los acontecimientos mundiales, lo que está ocurriendo ahorita, se da cuenta que sí, verdaderamente estamos muy cerca del cumplimiento de estas cosas. Y hay algo más que es importante antes de entrar a nuestro tema, que repito, es probable que vayamos a durar varias sesiones con esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es que el versículo 3 dice, del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Note bienaventurado, dice el versículo 3. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que pueden leer, los que pueden escuchar estas palabras. En la época de Juan había muchísima gente, la mayoría de pobladores del mundo no estaban alfabetizados, no sabían leer, y el contacto que las personas tenían en las iglesias con el evangelio, con el mensaje del Señor, pues era a través de sus pastores o predicadores. Entonces, quien podía leer este libro era bendecido, era dichoso, era feliz, era bienaventurado. Los que no podían leer, pero se congregaban y escuchaban, pues también recibían esta bendición, también recibían esta bienaventuranza, también tenían este privilegio. Y hay algo importante aquí que vale la pena destacar,
Este es el único libro de la Biblia, el único de los 66 libros del canon que promete una bendición, una bienaventuranza especial para aquellos que se dedican a escucharlo y a leerlo. ¿No será por eso que Satanás ha puesto tanto temor en el corazón aún de muchos creyentes para alejarlos de este libro? Que les ha hecho creer que es incomprensible, que eso es terrorífico, que la gente se puede, qué sé yo, pueden enloquecer si se dedican a estudiar este libro. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que quienes lo lean, que quienes lo estudian, que quienes lo pongan en práctica, pues van a tener una bendición especial de parte del Señor. Y Él no quiere que usted sea bendecido. Así que mi primer propósito con esta charla, o con esta primera charla acerca del tema escatológico, es, bueno, acerquémonos al libro de Apocalipsis. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque al no hacerlo estamos perdiéndonos una bendición de Dios. Y como no queremos meternos o no tenemos el tiempo para meternos aquí capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero usted sí puede hacerlo en su casa. Hoy vamos a empezar entonces con una información muy interesante que hay en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué empezamos en el capítulo 13? Bueno, porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el planeta en este momento. Aquí no nos estamos metiendo mucho en temas doctrinales, sino que lo que estamos haciendo es tratar de tomar la parte profética de la Biblia y leerla y leer también la historia, leer también los acontecimientos cotidiano, lo que está sucediendo en el planeta, para ver cómo ambas realidades empatan, cómo se está cumpliendo a vista nuestra lo que los profetas y los apóstoles empezaron a decir hace miles de años. Y el ver cómo estas profecías se cumplen, pues lo que hace es aumentar nuestra fe de que de verdad la Biblia es la palabra infalible de Dios. Porque es imposible que ningún ser humano hace 2000 años, o 2500, o 3000 años, hubiera podido imaginarse cómo iba a ser el mundo hoy. Y sin embargo ellos lo hicieron. No porque eran videntes, no porque tenían una bola de cristal, sino porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios inspiró a los hombres de Dios para que escribieran estas cosas que han llegado hasta nosotros. Y por eso no podemos, o no debemos, menospreciarlas. Muy bien, espero que ya estén ahí en sus casas o donde quiera que estén, que ya tengan a mano su Biblia y tengan el capítulo 13 de Apocalipsis. Repito, Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, lleno de metáforas, de comparaciones. Tiene muchísimas referencias al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Daniel, pero no debemos dejarnos confundir ni asustar por la imaginería, sino que detrás de todas estas imágenes raras, estrambóticas a veces, terroríficas, detrás de todas estas imágenes hay una revelación que es a la que tenemos que llegarle. Muy bien, dice Juan, capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, o sea, a esa bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien, esta visión extraña, imagínense una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en los cuernos tiene 10 diademas, y sobre la cabeza tiene un nombre blasfemo. Pues es una cosa, qué sé yo, incomprensible. Pero si vamos despacio, vamos a ir lento, en realidad lo que Juan está haciendo referencia a que esta visión que él tiene está conectada con algo que había ocurrido 6 siglos atrás, que había ocurrido allá en Babilonia, donde Daniel, un profeta de Dios, había sido llevado cautivo. Y Dios le dio a Daniel una serie de visiones respecto a cuál iba a ser el futuro de Israel, cuál iba a ser el futuro de las naciones gentiles. Y le mostró ese futuro a través de una serie, repito, de sueños, de visiones, de revelaciones, sobre los imperios que se iban a levantar sucesivamente. Y estos imperios fueron descritos, para Daniel, fueron descritos como bestias, bestias feroces, bestias sanguinarias, como el leopardo, el oso, el león. Y el último era una bestia terrible que no se parecía a ningún animal, no se parecía a ninguno de los otros reinos, pero ese va a ser el último. Para darle sustento a esto, valdría la pena, si usted es de los que les gusta estudiar la Biblia, que primero se lea todo el capítulo 7 de Daniel y luego pase al capítulo 13 de Apocalipsis. Pero si no, vamos entonces a ir entendiéndonos. Esta bestia que sube del mar, que Juan ve subir del mar, es una bestia extraña, porque dice que era semejante a un leopardo, tenía pies de oso y boca como boca de león. O sea, es una mezcla de todos los otros imperios que Daniel había visto. Daniel había visto una serie de 4 imperios. Uno semejante a un león, otro semejante a un oso, otro semejante a un leopardo, y después la bestia aquella indescriptible, terrible, que iba a ser el último de los gobiernos mundiales. Lo que Juan está viendo entonces es precisamente el surgimiento del último imperio mundial, del último imperio planetario, global. Y va a ser un imperio también de naturaleza sanguinaria, violenta. Vea cómo lo describe, es una mezcla de animales feroces todos. Pero no es ni el oso, ni el león, ni el leopardo. Es como una mezcla de lo peor que han tenido todos los gobiernos humanos. Y este va a gobernar sobre el mundo entero. Ahora, si nosotros leemos las noticias y vemos lo que está ocurriendo en las últimas décadas, nos damos cuenta que desde hace unos 40, 50 años, el mundo se está moviendo hacia un concepto de globalización, hacia un concepto de gobierno planetario. Se está buscando abolir la soberanía de las naciones, se está buscando borrar las fronteras, que la gente pueda cruzar libremente de un continente a otro, de un país a otro. Eso obviamente pues va a generar una serie de problemas sociales. Hay líderes mundiales que están clamando que la única forma de acabar con la pobreza, con la guerra, con las miserias del mundo es crear un gobierno mundial. Hay organizaciones ya como la Organización de las Naciones Unidas, que cobija más de 200 países y territorios, que en realidad están regulando muchas áreas de la vida en muchas naciones. Estos organismos se conocen como organismos supranacionales, o sea, porque están sobre la soberanía de los países y de los estados. O sea que, curiosamente, es en estos últimos años donde nos estamos moviendo hacia eso. Daniel había visto imperios pues regionales, qué sé yo, Babilonia, Asiria o Medo-Persia, el imperio macedónico, griego, con Alejandro Magno. Pero esos lograron afectar ciertas regiones de algún continente. Pero ahora lo que Juan está viendo es otra cosa. Es otra cosa, ya no es regional, sino que es completamente global. Si leemos el versículo 3 de Gálatas 13, de Apocalipsis 13, perdón, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que ya no es un continente, ya no es un país, ya no es un imperio, es toda la tierra, toda. Es algo global, es algo planetario. Y eso es precisamente lo que se está buscando hoy en día. Esa es la lucha política que hay entre continentes, cómo instaurar este gobierno mundial. Entonces,
Ese es el primer punto. Lo que Juan está viendo es una bestia. Esta bestia, entienda, no es un animal, va a ser un gobernante. Va a ser un gobernante con un poder como nadie ha visto nunca antes. Y es un poder que no viene de Dios. Si leemos el versículo 2, el final dice que el dragón, a esta bestia, a este gobernante que va a surgir, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es uno de los símbolos que utiliza, si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 12, es uno de los símbolos que utiliza Apocalipsis para referirse a Satanás. Ese es el punto 1. El punto 2 arranca en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Dice, después vio otra bestia. Entonces ya no puede ser la misma. Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces es otro líder. Si la primera bestia es un líder y ahora sale otra bestia, este es otro líder. Pero este no va a ser un líder político, va a ser un líder religioso, va a ser un líder, entre comillas, espiritual, que tiene una apariencia de mansedumbre, de santidad, que va a parecer incluso como cristiano, porque ese tiene cuernos como cordero, y el cordero es otro símbolo que la Biblia utiliza para referirse al Señor Jesucristo. Recuerde cuando Juan el Bautista ve que llega Jesús a Betábara, donde él estaba predicando y bautizando, lo señala, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, se va a levantar no solo un líder político con aspiraciones de dominio global, sino también un líder religioso, muy influyente, que va a hablar muy bonito, probablemente va a hablar de amor, va a hablar de paz, de unidad, tiene cuernos como de cordero, la gente lo va a confundir, pero los que conocen al Señor, los que conocen la Biblia, no se van a dejar engañar por la apariencia. Lo que hay que juzgar es el contenido de lo que está diciendo, a ver si se ajusta a la revelación que tenemos. Entonces, este segundo líder tiene cuernos como de cordero, o sea, tiene una apariencia muy interesante. Pero dice el versículo 11 de Apocalipsis 13, pero hablaba ¿cómo qué? Como dragón. O sea, su mensaje va a ser demoníaco. Su mensaje va a confundir a la gente, la va a pervertir y la va a apartar del camino de Dios. También este líder religioso, dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Verso 13 dice que hace grandes señales. Verso 14 dice que engaña a los moradores de la tierra con esas señales. O sea, va a ser un líder religioso como el mundo no ha visto. La primera bestia va a ser un líder político como el mundo no ha conocido, con un poder increíble porque lo va a recibir directamente del dragón. La segunda bestia también tiene un poder demoníaco, pero esta no se va a enfocar tanto en el tema político, sino en el tema religioso. Y versículo 16, estamos en Apocalipsis 13 todavía, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No nos vamos a poner que especular que si ese 666, qué significa, y que si es un chip, o que si es una vacuna, o que si es un sello. No se nos está diciendo aquí nada de eso. En realidad es algo que todavía no sabemos, y no vamos a ponernos a lanzar ideas al aire, porque la idea en esto no es ni contender con ninguna persona ni confundir. Lo que es importante notar es que dice el versículo 16, hacía que a todos, o sea, volvemos, el concepto es global, es planetario, es mundial, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tenía esa marca, cualquier cosa que sea la marca. Y aquí no está hablando ya no de control político ni de control religioso, sino que nos está hablando del control financiero, del control de la economía. Entonces el mundo se está moviendo, o debía moverse, según decía Apocalipsis hace 2000 años, a un sistema de cosas, a un sistema político, religioso y económico global. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, cualquier persona que se haya preocupado por leer lo que ocurre en el mundo, cualquier persona que se haya preocupado por investigar qué está pasando, se va a dar cuenta que ese es exactamente el punto histórico donde nos encontramos. O sea, hay una tendencia generalizada
a establecer un gobierno mundial. Hay un movimiento ecuménico muy, pero muy, muy fuerte. Bueno, es gente que dice que sí, Dios existe, pero que Dios es amor, que todas las religiones y filosofías y movimientos buscan lo mismo, que acerquémonos a Dios, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos. Permítame disentir de eso. Suena muy bonito, suena como de cordero, ¿sí? De amor, de mansedumbre, de unidad, pero son palabras de dragón. Porque si yo leo el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento dice: el que tiene al Hijo, hablando de Jesús, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Nuevo Testamento dice que hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie, y nadie significa nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todo este movimiento para crear una religión mundial, para decir: ha habido muchas guerras, la religión es causa de guerras y divisiones y de odios y enemistades, tenemos que o desaparecemos todas o hacemos una sola. Y luego pasamos al tercer punto, ya no el político, ya no el religioso, el control económico. Hay toda una tendencia a desaparecer el dinero en efectivo, a que todas las transacciones se realicen de manera electrónica, las transferencias bancarias, que nos paguen el salario depositándose en nuestra cuenta, nos dan una tarjeta con una clave, con un PIN, con el que podemos sacar dinero o no sacar. Entonces, suena lindo y le dicen a usted pues que eso es por la seguridad, que los billetes y las monedas transmiten microbios y gérmenes. En estos momentos de pandemia incluso hay negocios que ni siquiera te reciben ya el efectivo. Todo eso suena bien, todas las razones que te van dando son, vamos a ver, plausibles, se pueden entender. Pero en realidad, ¿qué pasa el día en que alguien decida que va a bloquear su tarjeta, por ejemplo? No hay dinero efectivo, todos son transacciones electrónicas, y alguien por alguna razón, porque usted no se pliega a esa religión mundial, o porque usted no le da su obediencia a ese gobierno mundial, dice: bueno, entonces usted no va a perder sus derechos, vamos a bloquear su cuenta. Y entonces no hay efectivo, usted tiene 1 o 2 o 10 o 100 tarjetas de plástico, trata de pasarlas por los cajeros automáticos o trata de pagar con ellas, y se la rechazan en todas partes. No va a poder ni comprar ni vender. Eso es más o menos el escenario que un anciano como Juan predijo hace, repito, 1900 y pico de años, casi 20 siglos. ¿Cómo podía una persona en aquella época y en aquel lugar describir lo que estamos viviendo nosotros ahora? A menos que de verdad fuera inspirado por el Espíritu Santo. A menos que de verdad el Dios que le dio ese mensaje a su Hijo Jesucristo para que se lo diera a su ángel, para que se lo pasara a Juan y que Juan nos lo hiciera llegar a nosotros, a menos de que ese Dios esté sentado en el trono y conozca el futuro y controle la historia humana. Así que Apocalipsis no es un libro para asustarnos, es un libro más bien para confirmarnos en nuestra fe, para que veamos que estamos viviendo un tiempo muy, pero muy interesante, y para que tomemos coraje y podamos compartir esta fe y esta enseñanza con otras personas que están asustadas, que están temerosas, que están confundidos, porque no han tenido el privilegio ni la oportunidad de conocer, saber y escuchar lo que usted conoce, sabe y escucha. Mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, que repito, creo que es muy práctico, creo que es pertinente, creo que viene al tiempo que estamos viviendo, y que espero que le bendiga y contar con su presencia y con su apoyo. Como siempre, pedimos su apoyo. ¿Cómo lo pedimos? Donde quiera que usted esté, puede orar por nosotros, puede orar por el Centro Victoria, puede orar por Ministerios Casa del Banquete, puede orar por Producciones Centro Victoria, puede orar por su servidor y, obviamente, pues darle like o darle suscribirse al canal, y ahí lo vamos a mantener informado de todo lo que se está produciendo acá. Que estén muy bien y que el Señor les bendiga. Centro Victoria, nacimos para vencer.